Y a continuación, bueno, la doctora Lisette, ella también, bueno, me encantan sus pláticas, de todos los amo, que va a ser un tema de pediatría, aprovechenla, la verdad es que saben muchísimo, da unas pláticas súper amenas, ¿no? Así que, pues, para ustedes, todos sus atributos. ¿Ya cansados? Ya un poquito, ¿verdad? ¿A quién le gusta ver niños o quién ve niños en la consulta? A ver, una manita alzada por ahí. Varios, varios, bien. Esa voz me agrada, de que casi no les gustan los niños. No les huyan, yo les huyo a los adultos. Ya nada más que nos pongan un poquito la proyección. Vamos a hablar de un tema muy interesante, es un tema que cada vez está más frecuente, por desgracia. Tenemos que tener como mucho el cuidado. Tenemos que tener como mucho el cuidado de ponerle atención. ¿Vale? Les platicaba yo que tenemos un tema como muy importante porque actualmente la obesidad en la población pediátrica ha sido cada vez más diagnosticada e incluso podría yo decir que también se nos va muchísimo el diagnóstico. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasa con los niños con obesidad y sobrepeso es que son niños altos. Entonces, en la mayoría de los casos no nos damos cuenta. No, hombre, está alto. No, hombre, tranquilo, va a crecer, te va a bajar la pancita. Y esos son los niños que llevamos arrastrando ahorita y que van a ser niños que se van a convertir en adultos con una enfermedad. El objetivo de esta plática es mencionar las principales causas de obesidad, definir qué es un ambiente obesogénico y describir las comorbilidades metabólicas. Nos interesa muchísimo saber que los niños también hacen síndrome metabólico actualmente, que los niños también tienen hipertensión arterial y también tienen diabetes tipo 2. Vamos a quitarnos el estigma de diabetes infantil. Todo niño que llega con diabetes es tipo 1. Todo niño que llega con diabetes es infantil. Ya no es cierto. Actualmente tenemos cada vez más niños con diabetes tipo 2. El aumento en la obesidad resulta de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético estrechamente asociado con el estilo de vida adoptado y las preferencias de ingesta calórica. Y sabemos que un desbalance o un no balance correcto en estos niños nos puede generar obesidad a largo plazo. El estilo de vida es sumamente importante. El sobrepeso y la obesidad no son causadas solo por un factor único, es multifactorial. La obesidad implica qué pasó desde la pancita, qué hubo en los primeros 1000 días, cómo se alimentó la mamá, cómo se estuvo cuidando. La mami hizo ejercicio, la mami comió bien y después de esto, ¿qué pasa? La mami tuvo diabetes gestacional. ¿Quién le dio el cuidado al niño? ¿Quién se preocupó por explicarle a la mamá que ese niño no podía estar comiendo danoninos a los 2 años o al año, que ese niño no tenía que tomar juguito? Es que es Gerber, no le hace daño porque es Gerber, es para niños. Y al fin y al cabo sigue siendo un juguito. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante esta palabra nueva, epigenética, que supongo que ya no es tan nueva, ya casi todos lo hemos escuchado. Genética, pues son los genes que vienen a través de nuestros padres, de nuestra familia, y la epigenética es todo este ambiente que modifica nuestros genes. Imagínense, hijo de mamá diabética o hijo de mamá con diabetes gestacional, que cuando cumple el año le están dando Coca-Cola, ¿no? Y a los 2 años unas sabritas diarias, ¿no? Y pues es que pobrecito, ¿cómo no le voy a dar dulces? Estos son los niños que en 2, 3 años, 5 van a tener obesidad grave y vamos a tener complicaciones. La obesogenicidad de un entorno se ha definido como la suma de las influencias que el entorno, las oportunidades o condiciones de vida tienen en la promoción de la obesidad en individuos o poblaciones. ¿Quién fue ahorita a la cafetería de casualidad? ¿Qué venden? Yo ahorita fui corriendo porque me estoy muriendo de hambre, ¿no? Y fui y dije, ¿qué compro? Pues traigo en mi bolsa unas mantecadas porque la verdad es que no hay mucho para dónde hacerse. No venden fruta. Ustedes van al Oxxo y no venden una fruta. Bueno, actualmente ya más o menos. Pero en general uno quiere comprar algo y es sabritas, jugos, yogur, danoninos, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal. Todo en exceso hace daño, ¿no? Pero cada vez tenemos más ambientes obesogénicos y ambientes saludables. ¿Qué son los factores que forman un ambiente obesogénico? El aumento del consumo de comida rápida.
McDonald's, la pizza. Todos estamos tan ocupados todo el tiempo que a veces los que son papás no me van a dejar mentir. En muchas ocasiones es como, ching, la comida, no manches, pide una pizza, hija, ¿no? Y pues eso comemos, y ni modo. Consumo de bebidas azucaradas. Es algo que yo le digo a mis niños. Ok, no quieres dejar de comer pancito porque te gusta tu pancito con leche en la mañana. Deja de tomar jugo, deja de tomar refresco, deja de tomar agua natural azucarada. ¿Por qué es agua así natural? Porque ¿qué pasa con el agua de frutas? Todos, o la mayoría le echan fruta, le echan aparte de la fruta azúcar. Entonces ya no se volvió un agua tan natural, ¿verdad? Ya la cambiamos. Consumo de bocadillos, el incremento de las porciones. No me van a dejar mentir, en México somos tragones por naturaleza. No sé si les ha tocado interrogar alguna vez a alguna mamá de algún niño con obesidad, y una de las cosas es que come como yo, doctora, o más. ¿No les ha pasado? A mí me pasa muy frecuente. Los niños comen en cantidades abundantes, 5, 6 tacos. Oye, no inventes, yo me como 3, o sea, calma, ¿no? ¿Qué está pasando con este chaparro? Estilo de vida sedentario y uso de aparatos electrónicos. Nos pasó mucho ahorita en pandemia. Ya nos pasaba, pero si nos pasaba ahorita se incrementó muchísimo y tenemos cada vez niños más sedentarios. Factores socioculturales. Estás triste, mijo, vamos por un helado. Ganaste el primer lugar, vamos por un helado, ¿no? O sea, todo es, vamos por comida. Siempre es el premio la comida. Y no es que esté mal, pero hay que cuidar con que premiamos. Bueno, fuera que nos premiaran con un brócoli, ¿verdad? Estaría buenísimo. Factores psicológicos y horas de sueño. Cada vez más me pasa que hay menos límite en casa. Señora, ¿a qué hora se duerme su hijo? 1 de la mañana, doctora, porque el condenado chamaco está con el Xbox. Ya no sé si se llaman Xbox, Nintendo o qué, pero ¿no? O sea, cada vez se duermen más tarde. ¿Qué pasa? No tenemos que explicar tan ampliamente, pero hay hormonas que se secretan a la hora de sueño que nos van a permitir mejorar la saciedad, mejorar toda esta parte de la alimentación y nos van a ayudar a bajar de peso. Ojo, el niño roncador, el niño que ronca es el niño que no descansa. Son niños que tienen asociada mucha obesidad. No nos quita ni un minuto preguntarle a ese niño, ¿ronca? ¿Duerme bien su hijo? Sí, ronca, doctora. Fíjese que hasta se despierta del ronquido. No es normal. Un niño que ronca hay que tratarlo, ¿sale? Y los factores psicológicos, el bullying, problemas en la escuela, problemas en casa, todo eso nos puede hacer que tengamos más ansiedad por los alimentos. Niños en edad preescolar y escolar tienen sobrepeso o obesidad y son más propensos a seguir siendo obesos en la adolescencia. Ojo, niños que empiezan su obesidad entre los 4 y los 6 años son niños que si no se controlan van a ser obesos en la adolescencia. La severidad es muy importante. El 71% de los adolescentes con obesidad severa fue un paciente obeso en la edad adulta. Adicionalmente, se ha demostrado que la obesidad en los padres aumenta el riesgo de obesidad más de 2 veces en los niños menores de 10 años. Yo siempre les digo a los papás, sus hijos son lo que ven, los ejemplos que ustedes le dan. Entonces, esas son las cosas que tenemos que modificar. La obesidad infantil se asocia con comorbilidades que afectan a casi todos los sistemas del cuerpo y muchas de las comorbilidades encontradas en la juventud con obesidad incluyen patologías que antes se consideraban enfermedades de la adultez. La mayor parte de las complicaciones metabólicas y cardiovasculares están estrechamente relacionadas con la presencia de hiperinsulinemia. Tenemos una producción excesiva de insulina que nos puede ocasionar estos cambios. Se estima que el 55% de la variabilidad de la sensibilidad de la insulina en niños está determinada por el tejido adiposo. Y este es el mensaje que quiero que se lleven. Realmente yo no tengo interés que se aprendan la fisiopatología y todo lo que les voy a explicar. Llévense de aquí que la grasa visceral es el enemigo más fuerte que tenemos en la población infantil. No nos vamos a basar en el índice de masa corporal para determinar obesidad o sobrepeso, porque siempre les pongo el mismo ejemplo. Henry Cavill, papacito My Love, pesa como 180 kilos ese señor, ¿cierto? Pero de músculo.
180 kilos del señor que solo come en McDonald's. ¿Quién es más sano? Henry Cavill. Y pesan lo mismo. Y estoy segura que si le saco el índice de masa, ojalá le sacara el índice de masa corporal a Henry Cavill. Si le sacara el índice de masa corporal a Henry Cavill, seguramente va a quedar con obesidad. Entonces quiero que se lleven de aquí que el índice de masa corporal no es una herramienta para determinar que los pacientes tienen obesidad. Actualmente nuestra principal herramienta es el perímetro abdominal. Aprendamos a medir perímetro abdominal. La insulina es uno de los principales reguladores de la homeostasis de la glucosa y tiene muchísimas funciones. Y dentro de estas funciones, si exageramos en su producción, una de estas es la producción de tejido adiposo. Hay que tener cuidado. Entonces, la insulina va a tener efecto a nivel de tejido adiposo, músculo e hígado. Y aquí es donde empezamos con todo el problema. La resistencia a la insulina va a ser la alteración genética o adquirida de la respuesta de nuestro cuerpo, de nuestros tejidos, a la acción de la insulina. En términos fisiológicos, se refiere a una inadecuada captación de la glucosa dependiente de la insulina por parte de los tejidos. Se los pongo como ejemplo bien fácil a los papás. Yo tengo una puerta, quiero pasar del otro lado, yo soy la glucosa, y mi llave entra perfectamente, pero no abre la chapa. Esa es la resistencia a la insulina. Si yo quiero entrar a mi casa y mi llave no abre, le voy a decir a mi marido, ¿no? Consígueme una llave, préstenme una llave, alguien que me abra, ¿no? Y eso es lo que es la resistencia a la insulina, ese exceso de insulina fuera del lugar donde debe de estar. El tejido adiposo visceral tiene la capacidad para producir adipoquinas que ejercen un papel en la regulación del metabolismo y la homeostasis energética del organismo, siendo piezas claves en el desarrollo de la resistencia. Entonces ya empezamos a ver que se vuelve un círculo vicioso. Yo produzco mucha insulina y entonces estoy produciendo una cantidad de grasa mucho mayor que se acumula en la zona de la cintura y esa misma grasa es la que me va a producir todos estos, no se ve bien, pero todos las proinflamatorias como la leptina, el factor de necrosis tumoral, las interleucinas, y me va a bajar todas está bien de tamaño, es que no se veía gracias. Se van a reducir todas las adiponectinas antiinflamatorias. Entonces, ¿qué va a pasar con este paciente que está generando cada vez más grasa visceral? Se va a volver un paciente que va a vivir inflamado, ¿no? Y no inflamado de que se ve inflamado, ¿no? Inflamado por dentro, y por eso pasa mucho, ¿no? Que el paciente con obesidad grave se opera y resulta que no pega y no mejora la cicatrización, porque son pacientes en constante inflamación, ¿ok? Entonces vemos que la obesidad, además de tener por genotipo susceptible y el exceso de nutrientes y la inactividad física, nos van a dar este término. Esto va a hacer que haya alteraciones por distribución de grasa corporal, exceso de depósito graso y grasa visceral, lo que va a aumentar las adipocitoquinas y va a bajar la adiponectina, va a subir también las citoquinas inflamatorias y va a aumentar los ácidos grasos. Todo esto como resultado nos va a dar una inflamación crónica, resistencia a la insulina y disfunción endotelial. ¿Cuál fue el problema? La obesidad central. ¿Vieron? O sea, no hay tanto pierde en esto. Si entendemos que nuestro enemigo no es que el niño coma un poquito de más y que de repente se quede sedentario un ratito, pero que después de haber hecho eso vuelve a la normalidad y vuelve a comer saludable y baja su perímetro abdominal. Si entendemos que nuestro enemigo es el perímetro abdominal en exceso, se están llevando lo mejor de esta plática. Bueno, desde mi punto de vista. ¿Sale? El aumento de las concentraciones circulantes de insulina que se manifiesta en la hiperinsulinemia va a provocar la unión y la estimulación de los receptores de insulina y de factores de crecimiento de queratinocitos y fibroblastos dérmicos. Por lo tanto, la acantosis nigricans puede ser un marcador clínico de hiperinsulinemia y de otras endocrinopatías. La realidad es que la mayor parte de los pacientes que en México tienen o tenemos acantosis nigricans en algún momento de nuestra vida es por resistencia a la insulina.
Pero también les quiero mandar el mensaje que no todo es resistencia a la insulina. Siempre que tengamos una manchita oscura en el cuello, no lo demos por sentado, tenemos que estudiar ese paciente. Hay muchas otras enfermedades que lo pueden ocasionar, pero por desgracia en México es la principal causa. Todos conocemos la manchita, es una manchita oscura, que es un trastorno cutáneo caracterizado por la presencia de hiperkeratosis e hiperpigmentación, que son lesiones de color gris parduzco, engrosadas, que dan un aspecto como verrugoso y de superficie aterciopelada. Yo siempre les digo, porque hay muchos papás que me dicen, ay, doctor, es que no se bañó bien el niño, qué pena. Le dije, no, señora, no es que no se haya bañado, más bien tenemos un problema, ¿no? O es que fue al sol, se quemó. Le dije, señora, cuando uno se quema parejo, ¿no? No se quema con rayitas. Y esa es la gran diferencia. ¿Cómo vamos a notar los grados? Pues grado 0 es que no tenemos, ¿no? Está ausente. Grado 1 es detectable solo si me acerco y está en la parte posterior nada más. Grado 2, más o menos de 7 a 6 centímetros, pero solo está en la parte posterior del cuello. Se ve ya un poco más a distancia. Grado 3, entre 7, 6 y 15 centímetros, ya se extiende como al esternocleidomastoideo. Y grado 4 es mayor a 15.2, ya forma un collar visible que vamos a notar que tiene hasta bicolor, ¿sale? El diagnóstico de resistencia a la insulina, la realidad es que la mayoría cuando pedimos estudios nos enfocamos en la glucosa, no pedimos insulina y creo que podríamos ayudarnos un poquito como extra a mejorar nuestros diagnósticos. Lo podemos hacer como valor en ayuno y pedimos glucosa a la par con la insulina y vamos a observar que valores de insulina por arriba de 13 ha demostrado que los indicadores de resistencia a la insulina basados en mediciones de ayuno representan la resistencia a la insulina hepática, pero no la periférica. Entonces nos está diciendo que a nivel hepático ya tenemos cierta resistencia y que tenemos que poner atención porque ese niño nos va a hacer algún problema mayor. La adolescencia es un temazo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo tomo en cuenta? Porque los niños adolescentes tienen una producción alta de cortisol, una producción alta de testosterona, una producción alta de hormona de crecimiento. Y esto va a ocasionar una resistencia a la insulina fisiológica. Generalmente en la adolescencia tendemos a tener un poquito más altos los niveles, que máximo debería ser 13. En la población infantil general, por debajo de 10 sería lo ideal. Generalmente en el laboratorio les ponen hasta 25 miliunidades sobre mililitro. Es muchísimo en un niño, no podemos permitir que llegue hasta esas cantidades, porque al final es como, siempre les digo así, es como si llegara un genio y les dijera, aquí está un cofrecito de monedas de oro, su única condición es no volver a trabajar y distribúyalo. Y me doy rienda suelta y me lo acabo en 2 semanas. ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? No puedo trabajar, ya me lo gasté. Es lo mismo con la insulina. Si yo permito que esos niños se vayan a valores mayores, me faltan muchísimos años para que esos niños lleguen a una etapa final. Y si no los cuido ahorita, el riesgo es que en 15, 20 o 30 años estén debutando con diabetes. Pero pongámoslo en contexto, son niños de 8, 9, 10 años. En 30 van a tener 39. Adultos jóvenes, ¿no? En curva de tolerancia, en la curva de tolerancia oral a la glucosa, el valor de insulina tras 60 o 120 minutos de carga oral debe de ser de 100 y 60, no más. Ayer, no les voy a dejar mentir, vi un niño que descarga 250 de insulina a las 2 horas. O sea, ese niño en 2 años, 3, 5, va a tener diabetes, tiene 13 años. Entonces son las cosas que cada vez vemos más frecuente. Y ahora sí, hablando del tema, el síndrome metabólico, lo vamos a definir como una constelación de factores fisiológicos, bioquímicos, clínicos y metabólicos que aumentan directamente el riesgo de presentar aterosclerosis, diabetes y mortalidad por todas las causas. El mismo cuadrito que les puse hace ratito. Subimos por la obesidad todas nuestras sustancias inflamatorias, vamos a producir una mayor cantidad de triglicéridos y glucosa. Esto nos va a ocasionar la inflamación crónica con aumento de macrófagos. Vamos a tener resistencia a la insulina, disfunción endotelial con incremento de óxido nítrico y por lo tanto presión arterial sistémica,
por la resistencia a la insulina suben los triglicéridos y el azúcar, y ahí tenemos todo lo que da el síndrome metabólico, ¿ya vieron? Y todo por el mismo problema inicial. Aquí están los criterios de la IDF para diagnóstico de síndrome metabólico, y yo personalmente creo que ya deberíamos de cambiarlos. No es posible que síndrome metabólico solo se diagnostique hasta los 10 años de edad. Cada vez tenemos niños con más obesidad más temprano. Deberíamos de hacer estudios nuevos, que obviamente tendrían que ser a nivel nacional e internacional, para mejorar estos parámetros. Como verán, en menores de 6 años y hasta los 10 años, solamente el perímetro abdominal mayor a percentil a 90, es como nuestro único parámetro, pero no podemos hacer diagnóstico de síndrome metabólico, ¿no? Qué triste, porque pues no les puedo dar nada más que alimentación y ejercicio, pero muchos papás no lo sienten como, pues yo fui al endocrinólogo y no me dio nada, ¿no? Luego, entre los 10 y los 16 años, podemos utilizar criterios como en el adulto. Sin embargo, se recomienda hacerlo por percentiles de cintura. En un momento más les voy a poner una diapositiva de estos percentiles, y en algunas literaturas mencionan percentil 90 o más, y en las más estrictas menor percentil 75. Esa debería ser nuestro criterio, porque si yo me voy a esperar hasta que el niño tenga percentil 90, ya estamos pasados del perímetro abdominal ideal. Triglicéridos mayores a 150, colesterol HDL menor a 40, presión arterial, la IDF lo maneja así. Sin embargo, para niños, recordar que la presión arterial se debe de sacar con base a la estatura del paciente, y se diagnostica hipertensión arterial como una presión mayor a 90 más 5 de la percentil para la edad del paciente y su estatura. De la glucosa, pues son los mismos que utilizamos con los adultos, son los mismos parámetros: mayor de 100, glucosa alterada en ayuno cuando es en ayuno, y mayor a 140 cuando tenemos alteración de intolerancia a los carbohidratos. Esta es la tablita que les comentaba para niños, para niñas. Son tablitas que nos pueden mucho ayudar a percentilar el perímetro abdominal de nuestros niños. Y como verán, pues sí, están un poquito pasados de los 16 en adelante, pues ya tal vez tener un perímetro, bueno, de los 14 en adelante, tener un perímetro abdominal mayor a 90 en un varoncito, dices, híjole, ya estamos un poco pasados. Pero bueno, son las tablas que tenemos actualmente en México y con las que nos guiamos. Ahora, ¿y qué niños? Porque el síndrome metabólico ya quedamos: triglicéridos altos, HDL bajo, glucosa alterada, hipertensión arterial, y cualquiera de estos 4 parámetros, más el principal, que es perímetro abdominal mayor a percentil 90, ¿sale? O 75. Entonces, si yo tengo 1 o 2 o más de los anteriores, más el perímetro abdominal, ya hice el diagnóstico de síndrome metabólico. Pero ahora, ¿a quién le voy a pedir de los niños con síndrome metabólico con sospecha curva de tolerancia oral a la glucosa? También tienen criterios. De deberá ser evaluado todo aquel niño obeso o con sobrepeso que está en riesgo de diabetes y enfermedades cardiovasculares. La ADA recomienda realizar detección para diabetes en todo aquel paciente que tiene antecedentes de importancia mayor a 2 años de edad, y se sugiere se realice cada 3 años. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Antecedentes de diabetes tipo 2 en primera línea o en segunda línea. Realmente, la mayoría de los mexicanos tenemos un papá con diabetes o un abuelo con diabetes. Raza o origen étnico de riesgo. Latinos. Ya nomás por haber nacido en México tenemos un factor de riesgo. Signos de resistencia a la insulina o enfermedades asociadas. Si el niño fue por obesidad y tengo acantosis nigricans, es mexicano, y su papá tiene diabetes, ya tiene 3 criterios. Y la historia materna de diabetes gestacional durante la gestación de ese menor. De los trastornos del metabolismo de la glucosa en niños con obesidad, vamos a ver que mucho tiene que ver la insulinoresistencia, la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, que la vamos a observar a veces con una curva de tolerancia oral a la glucosa dentro de rangos normales, que después puede pasar a una afectación ya de la glucosa, es decir,
No todos los pacientes con resistencia a la insulina van a tener diabetes o prediabetes, porque eso es otro mito que hay. Hay que cuidar esa parte. Hay papás que dicen, es que entonces ya tiene diabetes mi hijo porque tiene la marquita oscura. No, pero estamos a tiempo de diagnosticarlo y a tiempo de prevenirlo. Y así, con la intolerancia a la glucosa, empieza a disfuncionar la célula beta y entonces caemos en diabetes mellitus tipo 2. Del 6 al 7% de los pacientes con obesidad, si no los mejoramos en un tiempo de evolución aproximada de 10 a 8 años, pueden caer en diabetes mellitus. ¡Qué susto! Porque estamos hablando de niños chiquitos, adolescentes que van a tener diagnóstico de diabetes. La diabetes mellitus sabemos que está definida como un estado de hiperglucemia secundario a falta de insulina, resistencia a la insulina o una combinación de ambas. En población pediátrica obesa, la existencia de estos estados de resistencia puede ser el punto de partida para el desarrollo de esta enfermedad. La importancia que tiene el patrón de distribución de grasa, vuelvo a lo mismo, como mecanismo patogénico del desarrollo de resistencia a la insulina y la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono en niños y adolescentes obesos. Por otro lado, durante la pubertad, que es lo que les mencionaba, como vamos a tener mayor cantidad de acción de la insulina, mayor cantidad de las hormonas en general, la resistencia a la insulina es transitoria, por lo que no sorprende que el pico máximo de diabetes tipo 2 sea en la adolescencia temprana. Tengan cuidado, niños que ya llegaron con obesidad y no se les puso atención, pueden debutar. Sabemos los síntomas, son los síntomas más comunes: polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, visión borrosa, irritabilidad, náuseas y visión. Por ahí dicen que para hacer diagnóstico de diabetes hay que sospecharla. En niños a veces no la sospechamos. Ya sabemos cómo se va a hacer diagnóstico de diabetes mellitus. Generalmente hacemos la curva, que es el gold estándar, mayor a 200 a las 2 horas. La curva se puede hacer en niños, en menores de 43 kilos, la dosis es a 1.75 gramos por kilo con dosis tope de 75, que es la curva total que le hacemos a todos los adultos, ¿de acuerdo? La secreción de insulina es defectuosa en estos pacientes e insuficiente para compensar la resistencia a la insulina. Sin embargo, no todos los pacientes con diabetes tipo 2 requieren insulina como tratamiento inicial. Es importante recordarles una vez más que la base del tratamiento de diabetes, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial secundaria, obesidad, es la dieta y el ejercicio balanceado, ¿no? Y como conclusión, actualmente la obesidad en población pediátrica va en incremento, lo que a mediano plazo nos dará adultos jóvenes enfermos con incremento de la morbimortalidad, con incremento de los gastos en salud pública, y es por esto que hay que dejar de normalizar y reconocer la obesidad como un problema de salud, que esto nos va a permitir conocer a fondo las patologías asociadas, permitiéndonos entonces poder hacer un diagnóstico de las comorbilidades y, por supuesto, un tratamiento oportuno y multidisciplinario. La obesidad en niños no lo ve solo un médico, la vemos un conjunto de médicos. Muchas gracias.